Hola amigos, bienvenidos a La Vida Como Es. Hoy vamos a hablar de la austeridad, de la sobriedad a la hora de educar. ¿Qué consecuencias tiene dar a los hijos todo lo que piden? ¿Cómo le puede afectar en su futuro? ¿Por qué los padres lo hacemos? ¿Acaso tenemos complejo de culpa? Todo esto lo hablaremos con nuestros tertulianos, nuestros expertos de hoy. En la segunda parte del programa hablaremos con el doctor Alfonso del Corral, exjugador de baloncesto del Real Madrid y médico del mismo club durante muchos años. Esperamos que pasen un buen rato. Empezamos, amigos. En La Vida Como Es hablaremos de cómo educar a los hijos en la sobriedad. ¿Nos piden demasiado los hijos? Además, en la segunda parte del programa hablaremos con Alfonso del Corral, que fue médico del Real Madrid, y nos contará cómo conciliar la vida laboral y familiar. Comenzamos. Pues para hablar de este tema tan interesante, yo creo que es interesante, tenemos con nosotros a tres invitados de lujo, como cada semana. Aquí, empezando por mi derecha, tenemos a don José Miguel Cubillo. ¿Qué hay, don José Miguel? ¿Cómo estás, José María? Estupendamente. Don José Miguel Cubillo es presidente de Aula Familiar. A mi izquierda tenemos a doña Natividad Fernández de la Lama. ¿Qué tal? Muy bien. Que es asesora familiar y pedagoga. Y más a mi izquierda tenemos a don José Bernardo, que es doctor en pedagogía y autor de unos 50 libros. ¿No es así, don José? Bueno, 15 más, 15 menos. 15 más, 15 menos. Muy bien. Pues ahí estamos, ahí estamos. Hablando de la austeridad, educación en la austeridad. Quisiera empezar la tertulia contándole una anécdota que me ha pasado. Esta semana alguien me preguntó ¿de qué vais a hablar en la tertulia la semana que viene? Y dije de la sobriedad. Educación en la sobriedad. Y me dijo, hombre, tampoco hay que ponerse así, tampoco hay que hacer a los hijos tacaños, me dijo, tacaños. En fin, la sobriedad no tiene nada que ver con la tacañería, pero no sería malo empezar preguntándole a don José Miguel, ¿qué es esto de la sobriedad, de la austeridad? Pues la sobriedad es vivir contento con lo que uno tiene, sin crearse necesidades superfluas, de manera que no solo no se las cree, sino que poco a poco en la vida uno tenga un dominio y por lo tanto una libertad. Bueno, yo añadiría que además de vivir contento con lo que uno tiene, que eso es muy sano, prescindir de cosas que uno podría tener, prescindir voluntariamente de ellas, que podría tener pues por su situación económica, por su situación social o por su momento coyuntural de la vida en que esté. Entonces, quitarse de cosas de vez en cuando que podría tener, pues si... Bueno, si no, luego entramos en más detalles. Entramos en más detalles, don José. Bueno, yo diría pues que se trata de utilizar de un modo razonable lo que tenemos, no referido solo al dinero. A mí, es decir, el consumismo, que tiene mucho que ver con la sobriedad, sino también al tiempo, por ejemplo, a las comidas, por ejemplo. A las costumbres. A las costumbres, quiero decir, a las modas, en fin, la sobriedad... Pero vamos a ver, ¿cómo hace un hijo para, o sea, un niño pequeño, cómo se educa en la sobriedad? Un niño pequeño no va a prescindir de nada, tú le das 3 juguetes y ahí están. Es decir, ¿qué tienen que hacer los padres para empezar a educar en la sobriedad? Porque hay que saber que el ser humano no va a prescindir. Luego, cuando sea mayor, sepa usar su libertad, si ha sido educado en la sobriedad, prescindirá. Pero de entrada, uno no prescinde de nada. Pues mira, yo tenía una amiga que me decía que la chica que tenían ellos de pequeños, había estado en casa de su madre toda la vida y luego les había cuidado a ellos, y le decía que para educar a los niños lo primero que había que hacer era cada día llevarle la contraria 2 veces, por lo menos. Y entonces, la contraria 2 veces. Sí. No está mal. Cosas que a lo mejor sí que podían tener, pues ¿puedo comer lo que sea? Pues no. Y a lo mejor sí lo pueden comer, o cosas que podrían darles sin ningún problema, y sin embargo pues contrariarles un poquito para que se vayan haciendo un poquito duros. Para que se vayan haciendo un poquito duro. Es que... Y saber que no tienen por qué tener todo lo que podrían tener. Eso el otro día me preguntaron, al terminar una conferencia, me preguntaron, ¿y por qué no hay que darle a los hijos todo? Sí. Entonces, eso no se puede contestar en 2 minutos. A mí me gustaría que dijéramos, ¿por qué no hay que darle a los hijos todo? Vamos a ver, yo pienso que efectivamente los hijos, en principio, cuanto más pequeños son, van a ir pidiendo todo. Y nosotros les podemos ir dando todo.
Y entonces, como a su vez los padres también tienen, porque aquí es donde está el quid del asunto, es decir, yo no puedo educar a mis hijos en la sobriedad si yo, padre o profesor, no soy sobrio. Esto sería un contrasentido. Al menos no me esfuerzo, ¿no?, por ser sobrio. Exactamente. Entonces, si los padres van poco a poco a nivel de la madurez de los hijos, enseñándoles el valor de lo que vale, valga la redundancia, porque lo que vale es apetecible. O sea, es apetecible la belleza. Es apetecible cualquier cosa que valga, que tenga valor. Entonces, eso a veces significa que efectivamente hay que renunciar a cosas menos superfluas. Es decir, que para un niño hay que hacerle ver que se siente más contento, más feliz, renunciando a algo que se lo da a su amigo que no tiene eso, que usándolo él y viendo que su amigo pues puede a lo mejor no compartir su bocadillo porque no tiene sus padres. Pero por ejemplo un niño llega a casa y dice tengo sed, abre la nevera y se empieza a echar Coca-Cola y la madre está al lado y no dice nada. Pues a mí me parece que ya empezamos mal, es decir, si hay Coca-Cola y pues será para cuando hay una fiesta, una bebida refrescante, en fin, es para cuando se celebra algo, si tienes sed bebe agua. Empezamos mal porque la clave, siguiendo con lo que decía José, es ¿para qué queremos que los hijos sean sobrios? Claro. Queremos que sean sobrios para que sean capaces de amar, porque realmente estamos en esta vida para aprender a amar. Y se aprende de una manera teórica y de una manera práctica. Para poder amar uno tiene que tenerse, ya que una parte esencial del amor es darse. ¿Y cómo me voy a tener si dependo de todos los estímulos externos según se me van presentando? O si tengo tantísimas necesidades que apenas tengo espacio de decisión propia. Claro. Por eso es tan importante no depender de tantas cosas. Por eso debe ser sobrio. Porque siendo sobrio te tienes y teniéndote puedes darte. Esa es la clave que no tenemos que perder de vista. Eres dueño de ti mismo. Dueño de ti mismo, porque hay un aspecto de la sobriedad, esa pregunta que te había hecho, esta anécdota, que realmente es así. O sea, el avaro es muy sobrio. Pero es una sobriedad que encoge el alma. Bueno, yo creo que sobrio no es, porque sobriedad es una virtud y el avaro no lo utiliza como virtud, ¿no? Es sobrio en el sentido de que no gasta. Ah, eso sí. De que no tiene cosas. Es tacaño. Y sin embargo, no lo tiene para darse, sino que es algo que te encoge. Porque las cosas en sí son buenas y la belleza es buena. Claro. Pero ¿por qué queremos prescindir parcialmente de eso? Para tenerme, para ser más libre y darme. Nada más. O sea, que el niño que empieza a darse cuenta de que poco a poco, según va madurando y según va creciendo, va siendo él el dueño de las cosas, no el esclavo de las cosas, no se consume consumiendo. Entonces ese niño llegará un momento en que llega a la adolescencia y en la adolescencia ha aprendido a que el ser no se confunde con el tener. Porque el problema y el drama de los adolescentes actuales, a mi modo de ver, y toda la movida consumista del botellón y de lo otro, y de lo otro, y de la droga, en fin, en mi modo de ver, es la falta de identidad. Es decir, ellos desde pequeños les han dado todo. Las cosas, la Coca-Cola, el otro, el tener, o sea, el bienestar material no es malo, es el uso que se le dé. Es el para qué. Es bueno tener en la nevera Coca-Cola, porque llegará un momento en que es bueno, que hay que tomar Coca-Cola, cumpleaños de no sé qué, domingo, no sé cuándo, pero no en cualquier momento. Entonces, la falta de identidad que llega a tener los adolescentes, que no han aprendido a ser ellos mismos, porque solo han aprendido a tener y han ido supliendo el ser con el tener, llega un momento en que la adolescencia necesita imperiosamente la identidad para poder amar y amar a los demás y amarse a sí mismo bien, que no es un amor propio, sino que es amarse tal como son. Entonces el adolescente, como no sabe, como le falta esa identidad, lo que ocurre es que sigue en la ruleta de tener más, el consumismo, las modas, el vestir bien, Bueno, yo ayer oía en televisión una cosa que me gustó mucho de Leopoldo Abadía, que es
Bueno, yo creo que todos le conocemos. La crisis ninja. Sí, que además de tener mucho sentido común, tiene mucho sentido el humor y además tiene 12 hijos, con lo cual, para lo que voy a decir, tiene un cierto prestigio. Decía que con un churro no se hace una palanca. Y es verdad, con un niño blandito como los que educamos, incluidos los míos, yo no quiero echar culpa a los demás, yo me las echo también a mí misma, con un niño blandito no vamos a ningún lado, y si lo que nosotros educamos es para la vida que van a tener después, no para mientras están con nosotros, que los podemos tener protegidos y más o menos acolchados. La vida que va a venir después no va a ser una vida blanda. Los jefes les van a despedir si lo hacen mal. Van a algunas veces sin hacerlo mal siquiera. Eso además está muy al día hoy. Por eso la vida en general te da más tortas que caricias y hay que estar preparadas para las tortas y solo nos preparan para las caricias. Y entonces a mí me parece que el educar en la austeridad, tampoco sin extravagancias, yo creo que con elegancia. No puedes llevar a los niños que sean siempre los raros, porque en tu casa no hay televisión, porque en tu casa nunca se hace nada. O sea, tiene que ser con cierta elegancia, que ellos noten que están por encima de las cosas, pero tampoco que estén rabiando contra sus padres. Bueno, no hay que convertir la casa en un cuartel, o sea, que ellos noten que tú tienes una cierta elegancia a la hora de tratar las cosas, que no ves un trozo de chorizo y te tiras de cabeza por él, que no, o sea, quiere decir, quiere decir que te vea estar un poco por encima de las cosas, y tampoco se trata de educar, es decir, de aprender, de enseñar a la gente a querer, que es lo que has dicho antes, ¿no, José Miguel? Sí, sí, no, y lo que ha dicho Natividad es importantísimo, porque realmente no puede ser que el primer disgusto gordo, sin entrenamiento, te lo lleves a los 20, a los 25, a los 30 años. Sin entrenamiento. Sin entrenamiento, porque no lo superas. Claro. Tienes que tener una serie de entrenamiento en el cual tienes frustraciones, problemas, tienes noes que has aprendido a superar con elegancia. Claro. La vida está llena de noes y te entrenas a superar, y cuando te llega a los 25, a los 30, un auténtico palo, dices, bueno, soy un experto en superar palos. No puede ser el primero, en eso tienes muchísima razón. Y quizá dando un paso más, o sea, un palo, o sea, tenemos que llegar a que nuestros hijos, siendo nosotros los primeros ejemplares, insisto, los padres y los profesores, a que nuestros hijos sepan entender que los palos que nos da la vida son ocasiones para mejorar. Es decir, que tienen su aspecto positivo. Porque es el aprendizaje por ensayo y error. O sea, yo aprendo tanto de los errores como de los aciertos. Por tanto, es bueno tener un sentido positivo de la vida y de los palos que la vida te va a dar. Y, en última instancia, el señorío de sí mismo. Es decir, a un chico, desde pequeño hasta mayor, es conveniente ir haciéndole ver que una de dos, o tú vas a ser el que vas a decidir y a mandar sobre las cosas, o tú vas a ser el esclavo de esas cosas. Esa es la síntesis. El otro día, leyendo un libro, me llamó mucho la atención una frase que decía, que es un poco así como llama la atención de entrada, a mí por lo menos me llamó, decía: el comunismo, el marxismo, en muchas partes del mundo ha hecho mártires. Todo aquel que tenía una creencia religiosa, no solamente católica, sino de otro tipo y tal, era perseguido y matado. El consumismo lo que está haciendo es ateos. Es decir, gente que no sabe amar, pero no solamente gente que no sabe amar a Dios, sino gente que no sabe amar a su mujer, que no sabe mantener los amores, y a mí eso me abrió un horizonte, ¿no? Es decir, que el consumismo, la falta de austeridad, la falta, hace que el ser humano no sepa amar, pero no solamente desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista humano, y entonces nos encontramos gente que no sabe mantener un matrimonio, es decir, en las sociedades consumistas hay más ateos y más divorcios, y más separaciones, y todo está relacionado con el amor. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es decir, a mí me parece que, me alegro mucho que salga este tema, porque me parece que hay un matiz en el tema del amor que normalmente se nos suele escapar, y es el siguiente. El hombre tiene necesidad imperiosa, yo diría instintiva, es decir, por naturaleza, de amar y de ser amado. Pero primero tiene que amarse a sí mismo. O sea, esto ¿qué no es amarse a sí mismo? Amarse a sí mismo es amarse a uno tal y como es. Aceptarse. Aceptarse y quererse, porque Dios ha querido que sea así. De tal forma
que si hoy día los medios quirúrgicos, etcétera, pudieran conseguir que uno fuera de otra manera, Dios no querría a esa otra persona. Dios te quiere como eres. Y los padres, yo les hago la pregunta a los padres, ¿quieren a sus hijos como son o les quieren como ellos quisieran que fuera? Se está usted refiriendo al aspecto interno, no a que uno se ponga las orejas un poquito más pegadas a la cabeza. Bueno, ahora también, ¿eh? Sí. Ahora también, o sea, el externo cuenta. Por una parte, y termino ya con otro matiz también, ¿no? Dentro del amor, ¿no? Y por otra parte, tengo necesidad de ser amado, pero yo tengo que amar, no como yo quiero amar, sino como la persona a quien amo, a mis hijos, a mi mujer. Quieren ser queridos. Quieren que ellos sean queridos. O sea, quieren ser queridos. Exacto. Entonces, este matiz es importante porque si yo quiero mucho a mi mujer, sí, pero la quieres a tu modo, es que ella quiere que tú la quieras de otra forma. ¿Y eso tiene que ver con la austeridad? Tiene mucho que ver con la austeridad, o sea, quiero decir, con la sobriedad en general. Sí. Tiene, por ejemplo, tanto que ver, por seguir con tu línea, del siguiente modo, retomando un poquito cómo lo habías planteado. Yo no puedo querer bien a mi mujer si quiero tener cada mujer que me apetece. Efectivamente. Es un hecho. De modo que es muy interesante, yendo a la práctica, que los niños desde pequeñitos, esto se veía Alfonso Aguiló, que es una lección muy práctica. El niño te pide un helado. Hablo de un niño pequeño. Bueno, pues tú le puedes dar el helado o no. Pero todavía más útil que eso es que le plantees siempre una elección. Es decir, me dices un helado, dices, ¿qué prefieres? ¿Un helado o una tableta de chocolate? Tengo un problema. Le estás enseñando desde pequeñito a que si pide helado o pide tableta, algo de las dos cosas no. Vas a tener que dejar algo. Le enseñas que la libertad no solo es elección, pero siempre es elección. Entonces, de manera práctica le estás educando a saber renunciar a cosas porque elige otras. Efectivamente. ¿No? Que es la manera Fíjese lo que ha dicho. Vamos a pasar inmediatamente a ver qué nos dicen las personas en la calle, que hemos hecho una encuesta sobre este tema. Pero yo quería terminar antes de lo que usted ha dicho. Ha dicho usted que yo no puedo querer a mi mujer si quiero a todas las mujeres que pasan, o deseo, digamos, no que reciba un impacto, sino que ese impacto lo alimento. Hasta el punto de que una persona, hablando con ella, me dijo que es que él no podía ser fiel porque siempre que había pedido, desde que tuvo la primera novia, siempre que había pedido sexo, se le había dado sexo. Y entonces el chaval me decía, la persona me decía, es que yo no estoy entrenado en ser fiel. Y a mí aquello es decir, claro, para uno ser trabajador hay que entrenarse, hay que luchar, para uno levantarse por la mañana hay que hacerlo y tal, y si no, no se levanta uno, una lucha, una vez está. Y entonces este hombre, la pega que ponía es que siempre que en el terreno de lo afectivo, el terreno sexual en este caso, había pedido algo, se le había dado. Por tanto, le faltaba libertad para la fidelidad. Es tremendo, ¿eh? O sea, es un tema, falta de austeridad. Claro, es lo que decíamos antes, no solo la sobriedad ni la austeridad en lo material, sino también en el uno mismo. En el uno mismo, efectivamente. No, es evidente. Y luego, Chesterton tiene una frase que es muy gráfica, me parece a mí muy buena, a propósito de esto. Y él dice: el que llega a no creer en Dios puede llegar a creer en las cosas más inverosímiles. Decía Chesterton. ¿Qué pasa hoy? Hoy el tarot, todo tipo de creencias orientales, todo, de no sé qué, el sincretismo, no sé cuál, la idolización de los artistas, de los cantantes. Hemos visto hace poco de Michael Jackson. O sea, se ve claramente cómo la identidad de Michael Jackson es la que está dentro de las personas a base de cargársela la propia. Quiero decir, entonces, la necesidad de religación se siente, pero cuando esa necesidad no está bien cubierta porque los padres no le han dado una buena formación en lo que es la filiación divina, es decir, Dios es mi Padre y no me falta nada porque es mi Padre. Entonces, cuando eso se va desarrollando poco a poco, etcétera, etcétera, pues bueno, esto no pasa. Ahora, como eso no suele ocurrir, y cada vez menos en una sociedad secularizada, pues lo que ocurre es eso, es que convertimos en dioses
porque la persona se siente porque tenemos insegura, necesidad de Dios, insegura, o sea, insegura. de Dios. O sea, De todas maneras, es que lo que decías tú antes, José María, que el comunismo mataba a las personas con otras creencias, los mataba por fuera, por dentro te dejaba íntegro. El capitalismo lo que hace es matarte por dentro. Te mata por dentro, es así. Sí. Al final el resultado es que te mata igualmente. Igual. Peor el capitalismo, porque los que les asesinaban con su integridad y con sus creencias, pues eso que se llevaban Ha sido puesto. coherente. Vamos a ir a la calle a ver qué es lo que nos han dicho. Creo que sí, pero va con las personas, ¿eh? No es culpa de los padres, es culpa de los padres y de los hijos. Pues porque hay exceso de libertad. No hay un control sin que sea rígido ni férreo, pero que hay un tipo de control. Pues empezar desde la escuela y en la familia un poquito más de control. Es decir, creo que la sociedad está completamente desestructurada. No están las bases formadas con un padre, una madre y bueno, unos hijos que tienen que seguir, pues no sé, unas ciertas normas, unas pautas que se marquen en la familia, y después en los colegios, pues luego son amigos los profesores. Yo llamaba de usted a mi profesor. Que se le da demasiada libertad, yo creo, ¿eh? Pienso yo, pero es que los padres yo creo que se lo echan todo al colegio. Y en el colegio no pueden hacer carrera de ellos, porque no hacen carrera de ellos. Entonces tiene que ser mitad y mitad. Sí, creo que los padres no educan a sus hijos. O sea, yo creo que vivimos en una sociedad ahora mismo que está bastante alterada. O sea, no se respetan los valores. A los padres no es que no se preocupan de sus hijos, es que les permiten hacer lo que quieren porque piensan que así les están educando bien, olvidándose de enseñarle valores, de pasar tiempo con ellos. Bueno, pues esto es lo que nos han dicho las personas ¿qué piensan ustedes? Yo creo que, bueno, claro, unas cuantas. Sí, qué importante esto último de pasar tiempo con los hijos, ¿verdad? Sí. Es fundamental, sí. O sea, todo el mundo sabemos el diagnóstico, pero ahora nos podemos... Bueno, yo creo que había que ver las causas por las que les damos todos a los hijos. ¿Por Yo qué? creo ¿Por que qué hay... le damos? ¿Porque tenemos complejos de culpa? Sí, esa es una de ellas. Otra es por quedar bien, porque tu hijo tenga lo mismo que tiene el de al lado, no va a tener menos. Socialmente tienes que estar a la altura de lo que te rodea, y entonces tu hijo, si al amigo de tu hijo con 18 años le han pagado el carnet de conducir y le han regalado un coche, pues tu hijo no va a ser menos, por quedar bien. Y luego también por un exceso de cariño malentendido, porque creemos que a nuestro hijo cuanto más le damos, más le queremos. Ya, olvidando lo que decía antes José Miguel. Perdóneme, pero a mí esa pregunta, cariño malentendido, si así es malentendido es no querer. Claro, o sea, creemos que estamos es lo que queriendo, uno pero cree de que es hecho no lo cariño, estamos pero no lo es, claro. El refrán que dice, hay amores que matan. ¿no? Claro, es un cariño que tú te crees. ¿Y qué ha dicho usted? ¿Cuál es el cariño malentendido? Pues el darles todo lo que ellos quieran o todo lo que nosotros queremos que tengan. A mí me llama mucho la atención, don José Miguel, que mucha gente me dice, vamos, me lo he encontrado muchísimas veces, y ustedes también seguro, me dicen, no, es que yo no quiero que a mi hijo le falte nada porque a mí me faltó tal cual. Y yo siempre a esta gente que me dice algo digo, pero a ti te ha ido bien o mal en la vida faltándote. Y todo el mundo dice, no, vamos a ver, a mí me ha ido bien en la vida. Digo, entonces si te ha ido bien en la vida faltándote, ¿por qué investiga otra forma de hacerlo con tu hijo que no sabemos cómo le va a ir? Porque quieren que les vaya bien sin faltarles. Claro, pero a pesar de todo, y aunque él lo haya ido bien y tal, efectivamente sí que hay en muchas familias un deseo de que ellos han tenido que sacrificarse bastante, etcétera y tal, pues sus hijos no pasen eso. Y entonces les están enseñando, claro, eso, en la falta de sobriedad. Hombre, lo que pasa es que además hay un término medio. La sobreprotección, otro claro. tema que es tremendamente importante, ¿no? Y a mí me parece que en el fondo de todo esto que han dicho las personas que hemos escuchado, dice, ha dicho uno, me parece, una sociedad desestructurada, ya han mencionado la palabra valores. En el fondo de todo esto está el relativismo. Me parece a mí que ahí es donde está la clave de todo el asunto. Es decir, hoy día es que la ideología educativa que tienen nuestros hijos en los colegios, tanto en la LOCSE como en la actual LOE, está basada en una teoría llamada constructivismo que defiende que no existe la realidad objetiva, que no existen los valores objetivos, que no existen las verdades objetivas. Es decir, que lo de la generosidad, bueno, si nos ponemos de acuerdo, hoy vale, mañana no sabemos. Claro, si eso es así, llega un momento en que el desconcierto es de tal calibre
Porque claro, cada uno entonces ve las cosas a su forma, establece sus valores, y son tan valiosos los valores de la ETA como los de los anti-ETA, o los valores de estos como los de... Y entonces llegamos a la típica fórmula del consenso, palabra a la que yo tengo un especial odio, porque es muy bueno el consenso, es muy bueno el diálogo, es muy bueno en cosas opinables, no en la verdad objetiva. No en el valor objetivo. O sea, no puede haber consenso, está usted diciendo que 2 y 2 son 4. Efectivamente. ¿Cómo vamos a tener Bueno, si hay consenso, porque todo el mundo está de acuerdo en que precisamente en eso sí hay consenso. ¿Cómo vamos a ponernos a discutir si existe o no la justicia, o si debe existir o no justicia, por ejemplo? Y luego hay otro paso, y perdón porque termino, que es cómo se han cuidado mucho estas ideologías de suprimir la palabra virtud poniendo la palabra valor. ¿Es lo mismo un valor que una virtud? Pues no. No, un valor es la verdad conocida. Yo sé que no debo mentir, pero en la medida en que no estoy mintiendo ya soy virtuoso. Exacto. Porque la verdad conocida es un valor, la verdad vivida es una virtud, ¿no? Eso. ¿Es así? Por tanto, lo que hay que educar es en virtudes. No solamente que la gente conlleva sepa el valor, que conlleva el valor. Yo no puedo practicar algo que desconozco, pero desde luego conociéndolo tengo que vivirlo, porque si no puedo no vivirlo. Claro. Y de hecho, eso, José, completamente de acuerdo contigo. Hay que educar en las dos facetas, ¿no? Hay que mostrar los valores, hay que mostrar la verdad, y luego hay que capacitar para vivirla. Y por último, hay que lograr que se quiera vivirla, que sería el tercer paso, que es fundamental, el que realmente se quiera vivir esa verdad. Para eso hay que educar haciendo atractiva la verdad. Muchas veces la gente que nos dedicamos a la formación o que hacemos un poco aburrida la verdad. Y sobre todo rancia, parece que no quede como del siglo pasado, que es casi hace 10 años. Y hace 2 siglos. Del siglo XIX. Hacemos la verdad dices, como oye, me suena muy antiguo, eso ya no se lleva. Es que yo que me dedico sobre todo a formar profesores y tal... Pues tiene usted que decir al final cuántos libros ha escrito. Me he quedado con eso. No lo sé exactamente. Entre 35 y 65. Pero o sea, yo compruebo con verdadero asombro, o sea, cuando estamos hablando de metodologías y métodos y técnicas, etcétera, que han surgido en investigaciones recientísimas para enseñar. Algunas de ellas tienen 10 años de vida. Pero es que se está enseñando igual que hace 50 años. O sea, sigue siendo el profesor, quizá utilizando más medios tecnológicos, pero el profesor sigue siendo el eje central, el protagonista. No es el alumno el protagonista, es el profesor, el que explica y está 1 hora explicando, y el que viene otra hora explicando, y el que viene otra hora explicando, y luego se quejan de que hay falta de disciplina. O sea, que hay que ser un santo varón para escuchar 4 horas seguidas, escuchar a 4 profesores. Pero si eso ya nadie está 4 horas seguidas. En la educación estamos atrasadísimos a la hora de la práctica. Y en esto yo pienso que los profesores no hacen demasiado por ponerse al día, Bueno, vamos a no salirnos, si les parece a ustedes, de la sobriedad, porque eso sería otro. Sí, hay veces en que las madres van defendiendo por ahí lo que no come su hijo, lo que no le gusta, lo que no... Eso es un detalle de sobriedad grande, ¿no? Sí. De falta de sobriedad. Es decir, llega a tu casa alguien a comer y dice a fulanito, y ya van diciendo lo que no le gusta al niño, no le gusta la alubia, las lentejas, no sé cuánto, y dan ganas alguna vez de decir, porque se vaya al bar de enfrente, porque aquí lo que hay no le gusta nada. Es decir, yo creo que para vivir la sobriedad, un hijo tiene que comer de todo, excepto que lo diga el médico. El médico, no la mamá. Y sin protestar. Y sin protestar. Y tampoco tienen que protestar los padres varones, claro. Porque claro, si el padre llega y dice, esto no tiene sal, vaya tal, siempre sin sal, este chorizo no está no sé cuánto, este no sé cuánto tal, pues entonces estamos enseñando al hijo a protestar. Yo tengo una amiga... O sea, la protesta ya es una falta de sobriedad, de austeridad. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Yo tengo una amiga que es un poco... bueno, tiene varios hijos, y un día, llevaba ya unos cuantos días que siempre había alguno que le protestaba por la comida. Pues a uno no le gustaba, como eran varios... bastantes, pues siempre había alguno de guardia para que no le gustara y para protestar. Y ya llegó un momento en que cerró y dijo, pues la semana que viene todo el rato bocadillos de chorizo, hasta que os acostumbréis a que lo que hay, la comida que hay es la que hay, y unas veces le das gusto a uno, otra vez le das gusto a otro, y otra vez a lo mejor no le da gusto a nadie. Pero sobre todo además para que valoréis el trabajo que cuesta comprar la comida, hacerla y poner ilusión en dar gusto a alguien.
Oye, nunca más volvieron a Mano de protestar. santo. Otro día me La comentaba, protesta, a mí sí. comentaba también una persona que en su casa su madre habitualmente preparaba comidas personalizadas, individualizadas para cada uno, ¿no? Qué barbaridad. Es un hotel. Es un auténtico problema, porque y cuando vayas por ahí, cuando hayas invitado a otra casa, ¿qué vas a hacer, no? ¿Cómo te vas a saber? Yo creo que la clave también está en otra cosa, y es en los caprichos de los padres. O sea, si nosotros somos caprichosos, si nosotros no tomamos, no sé, las zanahorias de las lentejas porque las dejamos al lado de un plato, si yo soy a lo mejor la madre y en esa casa la madre es la que prepara la comida y solo preparo comidas que a mí me gustan, todo eso es lo que en realidad Si no puedo llevar una corbata que no sea de tal marca, claro, si no puedo llevar el último móvil, ¿no? El último móvil que ya no tiene se 2 puede. meses, ¿no? A los hijos les entra por osmosis lo que ven, eso es evidente. Entonces hay que empezar por uno mismo. Por Lo que pasa O sea, es que si un hijo protesta mucho se puede, bueno, esto los profesores lo saben seguro, pero, o sea, muchas veces los profesores a mí me han dicho, y dicen, no, si nosotros sabemos cómo sois vosotros, porque es que nada más viendo a El los niño niños, canta todos los días. el niño canta todo, es decir, viendo a un hijo sabe cómo son los padres, es decir, si un hijo protesta mucho es que su padre protesta mucho, eso es seguro. Es decir, y luego hay otro tema, porque ya se va terminando el tiempo, que me interesaría, que es lo que habéis dicho antes de la superprotección. La sobreprotección. Sí. La sobreprotección, como quieran llamarlo. Es decir, que eso también conlleva... Eso es una falta de seguridad de los padres. Proteger excesivamente a un hijo, ¿por qué se hace así? Pues mira, habitualmente la madre tiende a sobreproteger al hijo, o a protegerlo, digamos, a protegerlo, mientras que el padre tiende a empujarlo fuera. Dos maneras de actuar muy complementarias y muy sanas para el niño, ¿no? Los niños no se despeñan gracias a que hay una madre, y los niños se fortalecen, aprenden a superar las dificultades gracias a que hay un padre. Lo que es cierto es que ahora mismo esas dos tendencias están muy agudizadas, no solo la sobreprotección, sino también la otra. Es decir, hay, pues mi niño se va 1 mes o 2 meses, no se sabe muy bien con quién, hacer no sé muy bien qué, y luego volverá. Bueno, y tu hijo, en ese tiempo, ¿qué va a ser de él? Va a volver cambiado. O sea que eso es lo contrario de la sobreprotección. Pero también es verdad que la sobreprotección está muy metida sobre todo en lo que es material, especialmente en la salud, ¿no? Que el niño no coja tal enfermedad, ahora hay que vacunarlo de no sé qué, ahora cuidado que te vas a enfriar, etcétera, etcétera. Ahí el otro día me dijo una señora que había gente que tenía como proyecto educativo más amplio, más profundo, evitar las corrientes de aire. Porque el niño se resfría, quítate de ahí. Yo es que creo que se exige a los hijos, como decía José Miguel, en todo aquello que es material, es decir, se protege en lo material, y en cambio es verdad también que el niño se va 2 meses por ahí, no sabemos ni con quién va a dormir ni qué va a hacer. Pero lo material también lo lleva puesto, ¿eh? Cuando lo se material va lo lleva también. muy puesto. Sí, eso no se va a ver todo lo protegido. demás que le puede hacer daño a él como persona nos preocupamos muy poco. Yo creo que la sobreprotección va incluso más lejos, es decir, en el fondo es suplantar la personalidad del niño por parte de la personalidad de los padres. Es decir, los niños dejan de ser ellos mismos. Ahora haz esto y hazlo de esta manera y ve por este sitio y no te enseño a cruzar el semáforo, no, te llevo yo de la mano y te cruzo, etcétera, etcétera. O sea, es suplantarles, con lo cual estamos volviendo al tema de la identidad. A hacer bonsai, se pueden crecer, ¿no? Se quedan... Y una última cosa que me parece que, aunque sea de refilón, también un campo de acción de la sobriedad es en el tema de ser sobrios en el tiempo. Es decir, yo tengo mi tiempo, pero tengo que saber renunciar a mi tiempo para dedicárselo a los demás. Muy interesante. Y ser sobrio en la televisión. Yo no puedo ver 3 partidos de fútbol distintos. No es que sea malo, es que tengo que elegir, como decía antes. O sea, habrá que ver fútbol, ¿vale? Pero no puede uno estar 8 horas viendo fútbol. ¿Quiere que le dé un dato de anteayer? De anteayer, sí. De anteayer. En España, la media de horas que ve televisión un niño, un joven ya, que empieza la secundaria, es de 13.000 horas. ¿Al año? Sí. Pues en Estados Unidos, a esa misma edad, 18.000 horas. Pues podrían aprender otro idioma. Fíjense ustedes lo que significa eso. Con lo cual, o sea, lo que hay es que huir de satanizar al dinero, a la televisión. Son medios, pero como lo es un cuchillo, que gracias a él podemos comer, pero que si se usa mal, pues podemos matar. Eso es.
Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo, amigos. Yo le doy las gracias a don José Muguel, doña Natividad, don José. Yo creo que ha sido muy interesante y además, como ven ustedes, esto da cancha para podemos tirarnos aquí muchísimo tiempo, hilando, nos podemos tirar muchísimo tiempo. Yo les recuerdo que si quieren proponernos programas en los cuales a ustedes les gustaría que hablásemos de temas, pues llamen al teléfono que está ahí en pantalla, 902 22 27 28, o si quieren darnos las indicaciones por correo electrónico, lavida@populartv.net. Les recuerdo que ahora, después de publicidad, mi compañera Nicole tendrá con ella a Alfonso del Corral, que nos hablará de su vida profesional, de su vida familiar. Es un hombre que ha sido jugador del Real Madrid, que ha sido médico del Real Madrid durante cerca de 30 años. Y también les recuerdo que si quieren que este programa, ustedes piensan que este programa puede hacerle pasar un buen rato, puede hacerle coger ideas a personas, amigos suyos, familiares, hijos, etcétera, pues díganle que estamos aquí a esta hora, todas las semanas, estamos aquí, les espero. Y también les digo, cada vez nos ve más gente. Hasta dentro de un momento. Manos Unidas. Gracias por colaborar. A los invitados a las bodas. Esto es un palabra de honor. Y esto, un cuello barco. Se parecen, pero no tienen nada que ver. Como las cuentas nómina. Unas te cobran comisiones y la cuenta nómina del banco ING Direct te devuelve dinero de tus principales recibos todos los meses. La cuenta nómina del banco ING Direct te da más. Cámbiate, nosotros nos encargamos de todo. Llámanos, ven a una oficina o entra en ingdirect.es. Este domingo, en Más Cine por Favor, podrán contemplar una rareza del cine, El Forajido, la segunda y última película que dirigió Howard Hughes para relanzar a una morena de cine, Jane Russell. No se la pierdan. Telefónica patrocina este programa. Sabores muy nuestros. Charcutería, legumbres, vinos, dulces. Alimentos artesanos en El Corte Inglés. Tradición en tu mesa. Dos hermanos. Somos una familia feliz. Dos caras de una misma moneda. En vez de hermanos parecéis dos desconocidos. A uno, la suerte le sonríe. ¡Irás a la universidad! Y al otro, no tanto. Que el diablo me lleve. Desde el día que naciste, solo me has dado preocupaciones. Hombre rico, hombre pobre. Los domingos a las 11 de la noche en Popular Televisión. En una pequeña aldea gallega, en los agitados años previos a la Guerra Civil Española, el despegue de la industria pesquera se enfrenta a la decadencia de las familias rentistas tradicionales. Una magnífica adaptación de la obra de Torrente Ballester, protagonizada por Charo López, Amparo Ribelles, Eusebio Poncela y Carlos Larrañaga. Los gozos y las sombras. Esta noche tras cine de madrugada. En Popular Televisión. Comienza este año 2010 con El Libro de la Virgen. ¿Quién es la Virgen María? ¿Cuál fue su destino en el mundo? Descúbralo en su interior y viaje de su mano por todos los santuarios marianos de España. Conozca la historia, fiestas patronales, leyendas, romerías, devoción popular y culto a la Virgen María en cada uno de estos santuarios y ermitas. Todo en un impresionante recorrido fotográfico. El Libro de la Virgen ayudará a la transmisión de la fe a las familias. Solicítelo en Edicel Centro Bíblico Católico y le obsequiaremos con el DVD Los viajes de Juan Pablo II a España. Llame ya, 902 44 45 50.
Bienvenidos amigos a nuestro programa La vida como es. Efectivamente, como ya os ha anunciado mi compañero José María, hoy entrevistaremos al doctor del Corral, que es un placer tenerle hoy aquí con nosotros, doctor del Corral. El placer es mío. Doctor del Corral ha llevado 14 años jugando baloncesto profesionalmente. Durante 23 años fue el director del equipo médico del Real Madrid. Para mí lo más importante me parece que lleva 29 años casado, que eso ya hoy en día es una cosa que tenemos que promocionar mucho, el matrimonio, ¿verdad? Sí, sí, naturalmente. Y actualmente tiene un gabinete médico que es especialista en cirugía... Traumatología deportiva. Traumatología deportiva en el Ruber Internacional. Sí, señor. Pues yo me acuerdo de ver al doctor Descorral cuando era jugador de baloncesto, lo he visto jugar baloncesto, lo he visto cuidar a todos los futbolistas del Madrid en el campo, en la televisión, lo he visto por la televisión, siempre salía cuando había alguna lesión y a él que tranquilizaba al entrenador diciéndole alguna seña como diciendo, nada, esto no pasa nada. Sí. O algunas veces le pegabas el susto, ¿no? Alguna vez había que decirle, hay que cambiar, hay que cambiar. Doctor del Corral, nos dice que para usted la familia es lo más importante. Su familia es lo más importante. ¿Cuántos hijos tiene? 5 hijos. Muy bien. Sí, sí, para mí mi familia es lo más importante. Algo absolutamente... Yo creo que todo se mueve alrededor de la familia. Es decir, en mi opinión, en la vida luchamos por tener una formación, por conseguir unos recursos para que tu familia pues tenga un bienestar y demás. Hay gente que para él es muy importante realizarse, esto que se dice hoy en día, ¿no? Y llegar a ser un extraordinario cirujano, o ganar muchísimo dinero, o ser muy famoso. Bueno, pero tú cuando tú escuchas a los viejos, al final de sus días, que es una época importante que hay que escuchar, no escuchamos a los viejos suficientemente. Claro, que son una fuente de sabiduría. Están a la vuelta ya de las pasiones, de las tonterías, de las vanidades. Dice, me arrepiento de no haber estado más tiempo en mi casa con mi familia, de no haber disfrutado más de mis hijos cuando eran más tal. Me arrepiento de no haber tenido más hijos. Claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? La cantidad de cosas. Yo creo que entonces al final de la vida, dice, no haberos amado más, de no haber estado más tiempo con ellos, de haber disfrutado más con ellos. Entonces yo creo que al final en la vida hay que luchar duro además, hay que luchar fuerte. Porque hay que hacer su porvenir, hay que trabajar, hay que tal, pero al final tiene un sentido. Si no tiene un sentido, y el sentido es cuidar a tu familia, que sean buena gente tus hijos, que tu mujer y tú forméis con todos los problemas de la vida, porque esto no es un jardín de rosas, ni Disneylandia. Aquí estamos siempre luchando y cayendo y levantándonos y con broncas y con reconciliaciones, porque eso es la vida, ¿no? Pero al final el objetivo final es, oye, formar una familia, estemos juntos en todas las cosas. Me comentó doctor del Corral que una cosa que hace en su familia para reconciliar el trabajo con la familia, pues en el matrimonio, de vez en cuando se reúne con su mujer, ¿verdad? Sí, hombre, yo que me acuso personalmente muchas veces de ir como, que he ido mucha época de mi vida como Forrest Gump, o sea, corriendo, no sé muy bien a dónde, ¿no? Consiguiendo objetivos, metas y tal. Pues una de las cosas que a mí siempre me ha gustado, quizá porque soy cuadriculado, es sentarme sobre la mesa con mi mujer y tal, y analizar la realidad, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa ahora? Tenemos un problema, estamos trabajando mucho, no nos vemos, hay tensión, o queremos esto, no queremos, necesitamos un piso mayor o no, en fin, ese tipo de cosas de la vida que condicionan todo lo demás, ¿no? Porque efectivamente, y si lo asumimos conjuntamente, ¿no? Yo he trabajado mucho, he trabajado hasta en 3 sitios a la vez, ¿no? Entonces eso me suponía una vida enloquecida en la que no disfrutaba de mi familia, porque mis hijos mayores sobre todo decían, papá, ¿dónde está papá? Y decían, ponían la televisión, y decían, la tele. Y claro, estaba jugando, viajaba, no sé qué, las guardias, lo otro, era una cosa. Entonces de vez en cuando hay que pararse y hacer análisis, ¿no?, de la realidad. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no?, porque tendemos a desviarnos, ¿no? Entonces de vez en cuando ese paroncito es bueno, ¿no? Entonces tendrá una mujer muy fuerte. Sí, es una guerrera, sí.
Pues, y viajar juntos, ¿no? Y salir juntos. Aprovechar ese rato pequeños, que nadie más nos puede hablar. Tú vas y ahí analizas las cosas. ¿Qué importancia le das a la comunicación en el matrimonio? A eso, lo que tú dices, analizarlo. Yo creo que actualmente hay personas que presumen es que hace un mes que no hablo con mi marido, hace un mes que no hablo con mi mujer, y te lo dicen como presumiendo, como diciendo, soy tan importante, estoy tan ocupado que es que no me da tiempo, y dan ganas de decir, pues espabila porque... Claro, es un desastre, es un desastre. Claro, mala cosa. Pero parece como si se presumiera de eso. No, pues que presume de eso es un cretino, claro. Porque evidentemente eso, como estás diciendo, es fuente casi siempre de distanciamientos, de incomprensiones, y al final de todo eso, más broncas, más enfriamiento, y en un momento determinado empiezan a surgir problemas, y empiezan a surgir fantasmas, y empiezan a surgir rencores o resentimientos por cosas y tal. Entonces todo eso, en lo posible... Una persona que ha sido conocida, que ha sido famosa, ahora también, pero ha sido mucho más... tiene más dificultades para conciliar familia-trabajo, incluso para mantener en su sitio la imaginación y para mantener los principios de la vida, quiero decir, porque lógicamente pues los jugadores, ahora mismo los deportistas, atraen a todo tipo de gente, ¿no? Es decir, hay que ser realistas. Sí, yo creo que sí, yo creo que efectivamente la hiperactividad, que es un mal también de nuestro tiempo, ¿no? Hay unos ciertos miedos, ¿no? Nacemos, o por lo menos yo nací con unos miedos a la adversidad, que la vida te dé un revés. Entonces eso te hace caer en el otro lado de la balanza, ¿no? La hiperactividad. Entonces la hiperactividad pues te emborracha en muchos momentos. Emborracha. Y entonces es cosa que hace que en un momento determinado, pues lo mismo que quieres, el objetivo final, que es que tu familia no pase, al final te estás cargando a tu propia familia, porque ni tu mujer está feliz y está la mujer todo el día sola, y tus hijos, por el contrario, no estás a su lado cuando vienen las épocas muy complicadas, ¿no? Entonces ese es un equilibrio complicado, ¿no? Porque también quedarte todo el día en casa, para estar todo el día pendiente de la familia, pues oye, te van pasando muchas oportunidades por delante que serían buenas para la familia, ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio, por eso digo que hay que hacer... Pero yo creo que lo más complicado, lo más difícil muchas veces es que hay mucha gente que ni se plantea que hay que tener ese equilibrio. Y a mí me parece que ahí es donde empieza porque cuando uno se lo plantea, por lo menos ya hay una cierta lucha, un cierto observar, pero hay gente que ni se plantea. ¿Sí? No, da por hecho que lo que ha asumido en un momento determinado le vale para toda la vida, lo cual es absolutamente falso. Lo que te vale a los 30 años, ya a los 40 te empieza a no valer, y seguro que a los 50 no te vale, en mi opinión. O sea, cada etapa de tu vida tiene una serie de objetivos y una serie de realidades, ¿no? Entonces, pues el objetivo final de la vida, bueno, hay personas que son felices trabajando y dedicando su vida 14 horas al día a ser un extraordinario abogado, un extraordinario... Pero yo no sé si son felices, ¿eh? Yo creo que cuando se paran se dan cuenta de las carencias que has dicho al principio, de que... O no, oye, desgraciadamente, como tú dices, pues entonces, la conciencia... Tienen que ser un poquito más mayores para darse cuenta, pero antes o después todo el mundo pone toda su vida enfrente de su conciencia y hace un análisis, yo creo. Hombre, de hecho todos en la vida, cuando nos surgen unas grandes circunstancias, las grandes verdades de la vida, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, efectivamente, pues una enfermedad de estas de vida o muerte, ¿no? Un infarto que estás entre la vida y la muerte. Entonces, si te tienen en la UBI con los tubos, que pasa por tu vida, pasa la vida por la cabeza, ¿no? O una enfermedad de un ser querido, ¿no? O el fallecimiento de un ser que tú quieres más que a tu vida. En ese momento haces un replante, ahí no te caben todos los tópicos, ¿no? Ahí realmente te desnudas y realmente tú analizas tu realidad, ¿no? Y tus cosas, ¿no? Por eso es importante empezar desde los comienzos, o sea, desde la tierna edad, ¿no? Que con este programa queremos ayudar a padres a enseñar bien a sus hijos desde pequeñitos, pues a tener fortaleza, tener virtudes que muchas veces se aprende en el deporte, y también, pues usted que ha estudiado, ha hecho una carrera de medicina y ha ejercido profesionalmente como jugador de baloncesto, pues esos principios de lucha, de sacrificio, de levantarse prontísimo, tener que estudiar, estar con una novia, conquistarla, se ha casado enseguida, pues ¿cómo podemos enseñar también a padres a no tener miedo a que sus hijos luchen, hagan esfuerzos desde muy pequeños? Porque usted me ha comentado antes que estuvo a las 7:30 de la mañana entrenando ya para baloncesto en el colegio. Yo empecé en el Colegio Maravillas, que había un pabellón precioso, y que además entonces me parece que el Real Madrid, cuando su pabellón se estropeaba, entrenaba allí como segundo pabellón. Y entonces todos estábamos fascinados, un pabellón. Entonces me metí en el equipo con 13 o 14 años,
juvenil o el equipo infantil, y me acuerdo que entrenábamos a las 7:30 de la mañana. Entonces me veías con mi bolsita. ¿Y cuántos años tenía a esa...? Pues tendría 13, 14. Entonces iba con mi hermano, íbamos en el circular, me acuerdo perfectamente, en el circular autobús, a las 7 menos cuarto nos levantábamos, a las 7 cogíamos y a las 7:30 estábamos entrenando hasta... ¿Cuántas madres decimos, ay, pobrecito, le vamos a dejar dormir hasta las 9 porque la ruta pasa ahí? Y eso es buenísimo porque te hace fuerte de cabeza, te hace luchador. Yo animo mucho a la gente al deporte. Como el deporte, como un acto que te obliga a una disciplina, a un compromiso, que te obliga a respetar al contrario y a respetar a los compañeros, a estar sometido a una disciplina de un entrenador. Que luego en la vida... Muchas veces son más respetuosos los deportistas que el público que está viendo el espectáculo, digamos. Sí, hay una tendencia un poquito a permitir que el aficionado del fútbol pues haga y diga. Esto es muy curioso porque esto se da en España y en países... Pero yo que he vivido en la época de la Unión Soviética y que iba a los países, ahí jamás nadie ha dado una palabra más antisonante, ¿no? Había un orden, una cosa y tal y cual. También era un orden y una cosa obligado, impuesto y que no permitía y tal y cual. Pero aquí esto, ahora no tienes que ir a un campo de fútbol de primera división, ¿no? Tú vas a un campo de donde juegan los chavalitos y sus padres a veces se pegan. Se pegan más los padres viendo los hijos allí porque las pasiones ahí se mueven y tal y cual. Yo creo que es una cosa... Usted ha tenido verdadera pasión para el fútbol, ¿no? Desde pequeñito, me ha comentado antes. Yo mi pasión ha sido el baloncesto. O sea, yo cuando tenía 13 o 14 años me enamoré del baloncesto y entonces era un loco por el baloncesto. Practicaba el fútbol también a la vez, pero realmente lo que yo practiqué siempre fue el baloncesto, ¿no? Lo que pasa es que pasé luego de actuar como jugador, pasé de médico de la sección de baloncesto y al cabo de 6 años me hice responsable de los servicios médicos de fútbol y baloncesto, ya de todo, el centro médico en Madrid y demás. Con lo cual estuve, digamos, los últimos 16 años llevo vinculado al fútbol, ¿no? Y el fútbol en España tiene una repercusión brutal y una importancia enorme, ¿no? Tenemos que hacer una breve pausa para comentar la Fundación del Valle. Es una fundación que ayuda, bueno, internacionalmente, pero con este programa queremos ayudar la reconstrucción de un colegio en Haití que se llama el Colegio Suksú. Y vamos a ver, si quieren más información, hay un teléfono que es el 913579514 y también debajo de la pantalla aparecerá el número de cuenta donde pueden realizar cualquier ingreso que quieran hacer. Es muy importante, amigos, ayudar a la gente que no tiene esos campos de fútbol, que no tiene esas posibilidades. No, y sobre todo, habiendo hablado de sobriedad antes también que podemos enseñar, se trata pues a lo mejor de un pequeño sacrificio entre los hijos. Pues mira, hoy en vez de merendar una cosa extraordinaria, pues esto lo vamos a regalar para la Fundación del Valle. Muy bien. Quería hacerte una pregunta para terminar porque nos queda muy poco tiempo. En tu vida personal, que como tú dices antes, ha habido momentos difíciles, momentos duros, momentos en que ha habido que... En tu vida personal, ¿te has dado cuenta que esos valores, esas exigencias que has tenido desde pequeñito, porque tú has querido, pero son exigencias, es decir, son exigencias porque uno tiene motivación por jugar al baloncesto, pero son exigencias, ¿no? ¿Eso te ha servido en tu vida, esa lucha contigo mismo, esa exigencia personal de no darte todo lo que te pedía el cuerpo, te ha servido en tu vida? Yo creo que sí, yo creo que es fundamental la respuesta frente a la adversidad. Cuando estás acostumbrado a remontar partidos, a superar lesiones, a conseguir un puesto cuando prácticamente estabas descartado, ese esfuerzo... Te ha pasado varias veces. Ese esfuerzo hace que luego el resto de tu vida, entre circunstancias extremas, no te rindas. Y cantidad de veces das la vuelta a la tortilla. O sea, la constancia ante la adversidad, el seguir luchando, no bajar la guardia, en tener esperanza hasta el último momento, hace que en unas circunstancias que parecía que te ibas fuera, pues te vuelves a meter dentro, ¿no? Por tanto, yo creo que eso te forma el carácter y te hace prepararte para lo que la vida te va a llegar, que en definitiva es muchos momentos duros. Eso, que vamos a irnos preparando poco a poco, familias también, los telespectadores, poco a poco para que vayamos luego... con lo que hemos sembrado, recogiendo unos frutos preciosos que son nuestros hijos, el matrimonio
y gracias por venir a nuestro programa, doctor del Corral. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Muchas y gracias. Nicole, muchas gracias. Nos tenemos que ir. José María. Bueno, amigos, hasta la semana que viene. Les recuerdo que si quieren decirnos alguna cosa, decirnos alguna idea, algún tema para el programa, etcétera, nos pueden marcar el teléfono 902 22 27 28, 902 22 27 28, o bien escribirnos al correo electrónico lavida@populartv.net. También les recuerdo que pueden decirle a sus amigos, como le he dicho al terminar la tertulia, que estamos aquí. Si ven que pueden ser interesantes para amigos suyos, para sus hijos, para sus padres, para quien sea este programa, díganle que estamos aquí todos los días a esta hora. Les recuerdo que el programa de la semana que viene va a hablar de qué hacer en el matrimonio cuando se termina la emoción, el sentimiento, cuando se terminan las mariposas en el estómago, cómo seguir queriendo. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.